Es muy significativo ver esto del salario mínimo que se embona perfectamente con el estudio que estamos realizando acerca del liberalismo, pero hay una congruencia entre la llamada patronal desde que se inició y se constituyó en tercer estado hasta el día de hoy. No ha cambiado. Cambian las circunstancias, cambia el orden, nuevo orden mundial. Acaba de publicar Kissinger, aquel antiguo Kissinger, un libro, Orden Mundial, y según esto, todavía no hay traducción al español, según esto, pues habla de lo que es eso exactamente, el orden mundial, desde 1340, 1349, cuando el Parlamento sacrificó a Carlos I y que vino una discusión enorme de lo que estaba sucediendo en Inglaterra, con una polémica grande entre Thomas Hobbes y John Locke y Thomas Hobbes. Se amaciza la ideología del liberalismo y hasta hoy con los empresarios y ese salario mínimo que podría no parecer interesante para el trayecto y la trayectoria del liberalismo, pero es exactamente lo que ocurrió entonces, lo que ocurre hoy. Y vamos a ver la plusvalía que ya hemos estudiado superficialmente, y esto que les voy a leer lo he estudiado, lo conozco, lo puedo decir de memoria, lo puedo decir de entendimiento, pero mejor a lo prolijo y con despacio voy a leer la tesis de lo que es el empresario, el capitalista, el rico en general, y el obrero. Si el obrero supiera esto, lo que ocurre malo es que los obreros, dentro de una enorme ignorancia, son como el volcán que va creando magma, va llenándose de presión y de pronto estalla. Esos son los grandes movimientos espontáneos a los que falta el pensamiento científico, y no pasan de ser un gran movimiento, ni la revolución industrial, que por supuesto fue un hito histórico antes de la revolución y después de la revolución, se puede decir, pero todo esto ha sido en beneficio de esa clase emergente que puedo decirles ahorita cómo primero estuvo supeditada al Estado y cómo después se emancipó del Estado. Es un poco difícil encontrarlo aquí, pero estaba arrodillado. Aquí está, miren, la burguesía está elevándose. Notamos que todavía no ha ascendido. Su actitud hacia el Estado es todavía de genuflexión profunda, arrodillada la burguesía. Es un aliado consciente de la necesidad de ser humilde, no atreviéndose todavía a pedir ser el amo. Pide lo que desea como un privilegio, no como un derecho. El fundamento de sus peticiones es siempre, por decirlo así, un beneficio para el Estado, del que éste debe darse cuenta al acceder a ellas. Aún no hemos llegado a esa etapa del individualismo. Ya saben ustedes que deja lo social, que fue la característica de la Edad Media, para convertirse en el individualismo, y como decíamos antes, el neoliberalismo hace del individualismo algo a ultranza, algo radical. El individualismo
que llega a traducirse en el monopolio. Y cuando ya el monopolio es un hecho, cuando el salto de calidad del capitalismo a base del periodo de acumulación llega a este nivel, se convierte en capital imperialismo. Bueno, todavía en esa etapa de Locke y de Hobbes, estaba supeditado a la monarquía, pero ya logró el Parlamento de la Gran Bretaña que fuera una monarquía constitucional, ya no estaba por encima de la ley y ya no ocurría en Gran Bretaña lo que en Francia de Luis XIV, el Estado soy yo. Bueno, ya cuando se emancipa el tercer Estado y se pone por encima del Estado precisamente, ocurre esto que voy a leer despacio y platicándolo con ustedes. A lo mejor alguien quiere comentar algo para que veamos que no pasa inadvertido, que no somos teflones, que estamos asimilando y procesando esto de lo que es el elemento explotador, patronal, empresarial, capitalista, y lo que es el obrero, para que entendamos lo que es el sueldo también, lo que es realmente el sueldo, el elemento sueldo que hoy se está debatiendo y que realmente no entendemos en el contexto del trato, del diálogo patrón-trabajador. ¿Qué es el obrero? El salario. ¿Qué significa el salario? La mercancía es la fuerza de trabajo. Estamos viendo el obrero, fuerza de trabajo. Aquí hay que diferenciar muy bien lo que es la fuerza de trabajo y el trabajo. La fuerza de trabajo es del obrero, es su único capital, es su valor. El trabajador, más bien el individuo, tiene una fuerza que es la de sus dos manos y la de su cerebro, la de su mente, la de su habilidad para llevar a cabo una tarea determinada. Fuerza de trabajo. El trabajo ya no le pertenece, la fuerza de trabajo es él. El trabajo es el que le pagan por desarrollar, el trabajo es el, llamémoslo, del explotador, empresario, del patrón. La mercancía, fuerza de trabajo, es una mercancía fuente creadora de valor. Ustedes saben que es lo que produce el obrero. Estamos hablando ya de al rato plusvalía, le pagan por 4 horas de trabajo, lleva a cabo 8 y a lo mejor lo convencen de que sean 10 pagándole horas extra, y todo esto analizado por los técnicos. Una mercancía es el trabajo, es la fuerza de trabajo produce trabajo, es el que alquila, la fuerza de trabajo alquila el trabajo que ya pertenece al patrón, y de ello se obtiene mercancía. Por fuerza de trabajo se entiende al conjunto. Miren, lo que podemos nosotros decir sencillamente, los técnicos, los teóricos lo dicen de esta manera. Por fuerza de trabajo se entiende al conjunto de las facultades físicas y mentales que existen en la corporeidad, en la personalidad viva de un ser humano, y que él pone en movimiento cuando produce valores de uso de cualquier índole. Traducimos esto, que es fuerza de trabajo, es el capital del individuo que no tiene
valores, que no tiene fuentes de producción, quien no tiene una fábrica. Lo que tiene su capital es la fuerza de trabajo. Bueno, el poseedor de esta mercancía, que es la fuerza de trabajo, debe querer venderla, y para eso debe ser propietario libre de su fuerza de trabajo. Ustedes recuerdan, hemos platicado aquí, recuerdan este fenómeno, que el propietario de su fuerza de trabajo, que es su mercancía, ¿por qué es libre? ¿Por qué dejó de ser siervo cuando el feudalismo? ¿No se acuerdan? Porque el propio patrón, llamémoslo así, liberó al artesano y al campesino, los liberó de la sujeción de ser siervos para el castellano, siervos para el feudalista, para que no tuvieran estos patrones que arreglarse con el castellano para alquilar la fuerza de trabajo. Son libres, ya el castellano no tiene fuerza ninguna. La fuerza que puede tener se transforma en la del patrón. Ya no son sus siervos, pero pueden ser sus trabajadores. Deben ser libres para que el patrón directamente se entiende con el individuo, que posee una mercancía, su fuerza de trabajo. El poseedor de esta mercancía debe querer venderla, porque de eso vive, y para eso debe ser propietario libre de su fuerza de trabajo, de su persona. Para que la relación perdure, es necesario que la persona venda su capacidad de trabajo solo por un tiempo limitado. Si no, si la vende toda conjunta, se volvería esclavo, dejaría de ser libre, pasaría de poseer mercancía a ser una mercancía. Él no lleva a cabo un arreglo con el patrón para ser su esclavo, para que la vida le pertenezca al patrón. Simplemente alquila por un tiempo determinado su fuerza de trabajo, digamos 8, 10 horas según. Vende su capacidad de trabajo por un tiempo limitado. Posee mercancía, pero no se vuelve mercancía. Le cede al patrón el consumo de su mercancía, no su persona. Y el consumo de su mercancía es el trabajo que corresponde al patrón. La fuerza de trabajo al obrero, al patrón el trabajo. Esto no lo habían dilucidado ni Adam Smith, ni David Ricardo, todos los anteriores a Marx, hasta que Marx dijo, hay que hacer esa diferenciación. El capitalista se encuentra con el mercado de trabajo, no con individuos, no con seres humanos. Esto es importante. El capitalista se encuentra con el mercado de trabajo y se atiene al hecho. Contrata. No se pregunta por qué alguien vende su fuerza de trabajo, porque carece de los medios de producción. Él no se lo pregunta, simplemente contrata. Y allí comienza el proceso de la acumulación originaria. La acumulación es la síntesis de la patronal, la ganancia, a base de ir acumulando. En tanto la fuerza de trabajo necesita de un cuerpo para existir como mercancía, el valor de esta mercancía tan peculiar es el valor de los medios de subsistencia. Esto es fundamental.
el valor de esta peculiar mercancía, fuerza de trabajo, es el valor de los medios de subsistencia necesarios para la conservación del poseedor de ella. Alienación. Existe primero como obrero y después como persona. Es decir, se mantiene vivo gracias a que la fuerza de trabajo necesita que la persona coma. Y bueno, después vemos que no únicamente la persona, sino que el patrón necesita repuestos y también tiene que aportar medios para los repuestos. ¿Alguien sabe lo que son los repuestos para el patrón? Los que vayan a seguir el trabajo. Los hijos. Bueno, ahora, el valor de esta peculiar mercancía es el valor de los medios de subsistencia necesarios para la conservación del poseedor de ella. Los salarios, si esto lo entendiera el obrero, los salarios tienen exactamente el mismo significado que el mantenimiento de cualquier otro instrumento productivo. Es como el aceite que se aplica a la rueda para mantenerla andando. Los salarios forman parte de los costos necesarios. Nunca se ve al ser humano más allá que un elemento más para el funcionamiento de lo que llaman la correa de transmisión de toda la mercadería. Simplemente el salario es el costo necesario para el individuo, pero se necesitan repuestos para el individuo y su familia. Únicamente lo que sea necesario para la sobrevivencia del individuo y de los repuestos, dicho en la forma del patrón, individuo y repuestos, no considera nada más allá de sus necesidades, sus ambiciones legítimas de salir de la pobreza, de nada. Simplemente el aceite cuesta 100 pesos. El mantenimiento de esa otra clase de aceite, que es el trabajador, cuesta otros 100 pesos. Ojalá que cueste menos, ojalá que no cueste más. Simplemente una mercadería. Nunca un ser humano. De allí viene la famosa alienación de que habla también el técnico, el estudioso, el filósofo de la ciencia política. No es un individuo. Alguna vez dijimos aquí lo que es hombre económico. Simplemente es una pieza más en la economía. Para que el hombre mañana venga descansado, fuerte, a seguir trabajando, necesitamos darle tanto, junto con los repuestos. Nada más, nada más. Así que el pensar en salarios mayores y que pensar que si el patrón puede ser generoso, ver valores donde no los hay, simplemente es una pieza más de la maquinaria productiva. El valor de esta peculiar mercancía, lo digo una y otra vez, el valor de esta peculiar mercancía es el valor de los medios de subsistencia necesarios para la conservación del poseedor de ella. Alienación existe primero como obrero y después como persona. Se mantiene vivo gracias que la fuerza de trabajo necesita que la persona coma. Simplemente eso por parte del patrón. Por oposición a las otras mercancías, la determinación del valor del trabajo encierra un elemento histórico y moral. Esto es lo que lo diferencia del aceite para la maquinaria. Es otra clase de aceite. Aquí existen estos elementos histórico y moral que se cree que son los medios de subsistencia en determinada sociedad
Como el propietario de la fuerza de trabajo es mortal, se necesita que continúe su presencia en el mercado. Es por esto que el vendedor de fuerza de trabajo deberá procrear y reproducir la oferta de trabajo en el mercado, los repuestos. Ustedes se acuerdan que Malthus habló de que no tenía derecho un obrero a tener hijos porque era pobre y no se le podía mantener impunemente. Adrede lo digo así, mantener impunemente. Y fue cuando a los economistas en contra de Malthus dijeron: y los repuestos, que siga teniendo hijos, entre más mejor, pero regulamos el salario para la subsistencia, no más, del trabajador y sus repuestos, su familia. Ese es el costo, un costo más como el aceite para nuestra forma de producción. No hay allí un elemento que pudiéramos llamar un valor en la axiología como la piedad. Se les daba dinero, los salarios eran aquí les voy a decir, y esto es terrible, 205, lo sé de memoria, página 205, aquí está. El Evangelio del Rescate neutralizaría la amenaza revolucionaria. La amenaza revolucionaria, los obreros ya levantiscos, era un evangelio para el patrón, que en esencia era la noción de que la riqueza ha de justificar a sus poseedores pagando amenidades razonables para los pobres, para los obreros, amenidades, ni siquiera tenía el carácter de salarios, amenidades. Con eso los mantenían mansos. Amenidades. ¿Qué es eso? Bueno, pues ni siquiera satisfactorios, regalos para que se la pasaran bien con ese salario, con ese dinero, amenidades, que fuera algo placentero, no es salario. Ya nos trabajaron y eran 14 horas, ahora les damos un poco de dinero para que tengan un poco de placer. Ni siquiera llega a salario, amenidades. Bueno, como el propietario de la fuerza de trabajo es mortal, se necesita que continúe su presencia en el mercado. Es por esto que el vendedor de fuerza de trabajo deberá procrear. Fíjense ustedes, ¿en dónde está el humano aquí, el padre de familia, el que con amor, se supone, con una compañera engendró y concibió? Él engendró, ella concibió un ser humano, un hijo. No, ese es, deberá procrear y reproducir la oferta de trabajo en el mercado. Son los repuestos. Imaginen ustedes frente a esta filosofía, y ahorita vamos a ver en qué medida es el día de hoy lo mismo. Esto es cuando ya el liberalismo se había sobrepuesto al Estado, ya imponía sus condiciones. De esta manera, es de esta manera que la suma de los medios de subsistencia necesarios incluyen también a la necesaria sustitución de esta fuerza de trabajo, es decir, un salario para criar a los hijos del obrero que lo reemplazarán cuando él muera. Busquen aquí en este criterio alguna clase, repito, de valor humano solidario de un hombre, de un ser humano con otro ser humano. No, una pieza fundamental en la producción. De esta manera puede perpetuarse en el mercado esa particular raza de poseedores de mercancías, y yo digo también de proveedores de mercancías. La mercancía es el trabajo, la alquilan, la paga el patrón
y ese trabajo ya es para él. Solo que la plusvalía, ya ven que me decía el maestro, la plusvalía, el robo más grande de la historia, pero legalizado, no justificado, legalizado según la ley. Y no fue, creo que fue Maquiavelo. Una ley injusta no es ley. Bueno, entonces, como el propietario de la fuerza de trabajo es mortal, se necesita que continúe su presencia en el mercado. Es por esto que el vendedor de fuerza de trabajo deberá procrear. Esto ya. Es de esta manera que la suma de los medios de subsistencia necesarios incluye necesidad de sustitución de esa fuerza de trabajo. Por lo mismo hay que dar un salario para criar a los hijos del obrero, que lo reemplazarán cuando muera. De esta manera puede perpetuarse en el mercado esa particular raza de poseedores de mercancías. Entonces, el valor de la fuerza de trabajo se traduce en el valor de los medios de subsistencia considerados necesarios. Vean, no hay elementos humanos aquí. Aunque también está, Ricardo le llamó ley de bronce, el piso mínimo del valor, que son los medios de subsistencia físicamente necesarios para que al otro día el obrero pueda presentarse y rendir igual que el día anterior. Hay que darle alimentación y vestido. Las necesidades del trabajador se reducen a la necesidad de mantenerlo durante el trabajo para que no desaparezca la raza de trabajadores. Las necesidades del trabajador para el patrón se reducen a la necesidad de mantenerlo durante el trabajo para que no desaparezca la raza de trabajadores. En consecuencia, esto lo leí antes, los salarios tienen exactamente el mismo significado que el mantenimiento de cualquier otro instrumento productivo. Es como el aceite que se le aplica a la rueda para mantenerla andando. Los salarios forman parte de los costos necesarios. Así piensen ustedes, si el trabajador vaya a poder dialogar como humano con otro humano. La capacidad de trabajo no es nada si no se vende. Y aquí está, sí se vende, pero una fábrica necesita 100 trabajadores. Hay 150 aspirantes. Allí está donde baja el salario porque hay más que lo necesitan, que lo procuran. Hay un video estupendo, creo que ya les dije alguna vez, español, en donde un individuo dice, ante una concurrencia, el ponente, el ofertante, que se dice oferente, dice, tenemos una plaza de 1000 pesos y se va a subastar. Un tipo dice, yo lo hago por 800, otro, yo por 600, y así va bajando. Yo por 100 pesos y trabajo los sábados y domingos. Otro, y así van bajando hasta que dice el subastador, vendido la plaza de trabajo para quien menos pidió de sueldo y más prestaciones él dio al patrón. Así se exagera lo que es la oferta de trabajo, poca para tantos que la necesitan. La capacidad de trabajo no es nada si no se vende. El uso, consumo de la fuerza de trabajo es el trabajo mismo, la actividad. En el sistema capitalista, el trabajo se considera igual que cualquier otra mercancía. Es un producto que se compra y se vende en el mercado.
por lo tanto, tiene su costo de producción como cualquier otra mercancía, haciéndose subir o bajar los salarios según la oferta y la demanda. Y hay un ejército industrial de desocupados. Entonces, por supuesto que este rango de salarios varía. No es lo mismo el salario que se gana en Islandia, en Noruega, en Suecia, que el más bajo de todos los salarios de la OCDE y posiblemente de los más bajos del mundo. Aquí y después en China, pero ya está más bajo el salario aquí que en la propia China. Entonces, esto para atraer capitales que no se ha logrado. Yo puedo decir, a ustedes mismos decir lo que es el plusproducto, el plusvalor, la plusvalía, pero también lo decimos paso a paso, según el teórico de la ciencia política, porque es horroroso. Y el día de hoy, ya me foxé, el día de hoy sigue vigente. Por eso les digo, parecería que son estudios anacrónicos los del liberalismo. Es hoy, tal cual, tiene sus asegúnes, tiene sus cambios, porque hay ortodoxos y hay modernos, liberales y demás, pero sigue siendo el liberalismo, aunque ahora tiene su fase liberalismo con la globalización. Plusvalor. Plusvalor o plusvalía, en teoría económica es mayor valor, plus más allá, plusvalor más valor. Dado que el valor es creado por el trabajo humano presente en el proceso productivo. Ya vimos que es fuerza de trabajo, mercado de trabajo y trabajo que ya administra el patrón. Y eso es un valor, y un valor que produce valores. Bueno, plusvalor, plusvalía. Mayor valor, dado que el valor es creado por el trabajo humano presente en el proceso productivo y sin trabajo humano incorporado a una materia prima, este objeto no contiene valor. El patrón dice, allí tienes 10 elementos de materia prima para que hagas una de plasma. Es un decir, 10 elementos. Hasta que los 10 elementos, hasta que los 10 elementos son una pantalla de plasma, hasta entonces adquieren valor. Antes siguen siendo dispersos o a medio ensamblar, siguen siendo materia prima, sin más. Entonces, sin trabajo humano incorporado a una materia prima, este objeto no contiene valor. El plusvalor es cuando el trabajador, en la acción de trabajar, crea el valor adicional. 100 pesos costaron los 10 elementos de materia prima, ahora vale 500 la de plasma, ahí está el plusvalor. Este objeto, el plusvalor es cuando el trabajador en la acción de trabajar crea valor adicional que supere su trabajo real. El trabajo real ya vimos que es un producto como el aceite, no considerando al individuo en sus necesidades, sus aspiraciones, sus ideales, sus sueños, nada. Es un gasto más que necesita aportar el patrón. Soy así, machaco esto, y a lo mejor ya lo saben, pero no sale sobrando esto. El plusvalor es cuando el trabajador crea el valor adicional que supere su trabajo real. Qué fregones fueron los patrones, fueron los burgueses que empezaron tan humildes, los que los apoyaban, o realmente los que tenían la fuerza eran los campesinos. Y ahora
que supere su trabajo real. El patrón hizo esa ecuación. Cuando el producto superó su trabajo, su valor real, cuando el producto ingresa al mercado y es vendido, en ese momento el plusvalor toma una nueva forma, que es el dinero. Por lo tanto, el plusvalor se transforma en ganancia, de la cual se apropia el capitalista. ¿Por qué? Ahí está la gran pregunta de todos los interesados en esto. El obrero no lo piensa así, no piensa siquiera en este sentido. En ese momento el plusvalor toma una nueva forma, que es dinero. Por lo tanto, el plusvalor se transforma en ganancia, de la cual se apropia el capitalista, a su vez que el producto se transforma en mercancía, ya que adquiere la cualidad de poder ser vendida. Es la forma específica, no se preocupe, la sintaxis es fatal, es la forma específica que adquiere el plusproducto o la plusvalía bajo el modo de producción capitalista y forma la base de la acumulación capitalista. Vean la enorme diferencia con la Edad Media, en donde todo era social. Aquí todo es individual, y como todo era social, estaba protegido en cierta forma. El pobre estaba protegido, ha tenido pésima prensa la Edad Media, pero acuérdense, si la pretensión era salvar el alma, por fuerza tenía que haber unos valores que después de la Edad Media, cuando la aspiración es la ganancia ya no existe. Esos valores sociales dejaron de existir. Así que, como todo lo que sale ahora de la oficina de prensa de la Casa Blanca es una mentira para manipularnos de que es terrorista el Estado Islámico, cuando en principio el terrorista mayor, y esto lo dice Chomsky, es el Estado de Estados Unidos, es el Estado gringo. Los otros, dice Chomsky, son terroristas al por menor, contestatarios, y a lo tonto, a veces pierden la vida. Esa no es para nada una buena estrategia, pero ellos no son los terroristas originales, no son los terroristas causa, sino los terroristas efecto. Pésimos, pero hacen lo suyo, hacen lo que ellos creen que es conveniente. No lo es, lo dice la historia, pero es el Pentágono el terrorista mayor, también lo dice la historia. ¿O a poco nosotros, cuando perdimos medio país, fuimos a echar broncas a estas gentes? Bueno, entonces, esto, quiero decir con esto que el terrorismo, la plusvalía, es el robo mayor, pero ellos no lo pueden considerar así ante el obrero, y al obrero no le interesa. Es la forma específica que adquiere el plusproducto bajo el modo de producción capitalista y forma la base de la acumulación capitalista. Aquí está clarísimo por qué los grandes capitales y por qué el obrero nunca sale de pobre. Este concepto de la acumulación capitalista fue creado por Marx a partir de la crítica a los economistas clásicos precedentes, como Adam Smith y David Ricardo, que ya habían enunciado, pero no definido formalmente, el plusvalor, la plusvalía. Origen del término. Marx dice específicamente, veamos si ha pasado, si estos conceptos
tienen vigencia o no en la práctica del día de hoy. Marx dice que el concepto plusvalía lo toma de David Ricardo, quien desarrolla hasta cierto punto la teoría del valor trabajo, dándole ese nombre. Ricardo toma como punto de partida el concepto de valor, comentado antes por Adam Smith. Fue Smith, fue Ricardo, fue Marx. Este último, Smith, es el primer economista conocido, por así definirlo, que plantea el concepto de valor, que es la base de la plusvalía o plusvalor, y Ricardo, criticando a Smith, es el primero en desarrollarlo de manera sistemática. Pero Marx introduce por primera vez la distinción entre fuerza de trabajo y trabajo. Yo lo analizo, lo entiendo. Fuerza de trabajo es él, es suyo, es suya la del trabajador. Y trabajo es lo que alquila, lo que no habían conseguido, esta diferenciación los economistas precedentes. El plusvalor es un concepto indisolublemente unido a la teoría del valor trabajo. Este es muy interesante. Plusvalor, plusvalía, pero hay valor trabajo. El trabajo produce valor, que va a terminar siendo mercancía y que va a terminar siendo dinero. Y es central para la descripción que éste realiza de la explotación bajo el capitalismo. Esto ahorita vemos por qué, ya lo sabemos, pero aquí vamos a leerlo. Estos conceptos aparecen definidos y utilizados principalmente en el Capital. Sobre la teoría del valor trabajo, aquí está. Cada mercancía encierra un valor correspondiente al tiempo de trabajo socialmente necesario y requerido para su producción. Lo habíamos dicho antes, son 10 productos de obra de materia prima, en un trabajo que lleva 8 ya ensamblados, todavía no es tele de plasma, hasta que llega a serlo. Me lo dijo Perogrullo, no es tele hasta que es tele, lo dice Perogrullo. ¿Alguien no sabe lo que es Perogrullo? ¿Quién es Perogrullo? ¿Alguien no sabe? Perogrullo es un personaje inventado en la España quizá del siglo de oro, porque Perogrullo decía perogrulladas, cosas obvias. La lluvia moja y esto, por ejemplo, esto que acabo de decir, la tele no es tele hasta que es tele. Esta es una perogrullada, es una obviedad, y eso se le atribuye siempre a Perogrullo, y así se zafa uno de ser así de obvio. Entonces, la teoría del valor trabajo. Cada mercancía encierra un valor correspondiente al tiempo de trabajo socialmente necesario requerido para su producción. La tele ya vale como tele cuando terminó siendo producto terminado. Ese es el valor para el capitalista. Hay que, para el analista económico también, para el analista de la economía. Cada mercancía encierra un valor correspondiente al tiempo de trabajo socialmente necesario requerido para su producción. Esto lo hace el obrero vendiendo, alquilando el trabajo. En el caso de un mueble, esto incluye las horas de trabajo necesarias para producirlo y las horas de trabajo que fueran necesarias para producir cada una de las mercancías involucradas en el proceso de producción. Clavos, maderas, herramientas, etc. Cada uno, el que hace clavos, el que hace madera, el que corta maderas, el que hace herramientas, por su lado también tuvo este proceso con el patrón que se las encargó. Cada uno
hizo este plusvalor. La distinción anteriormente mencionada entre fuerza de trabajo y trabajo permite revelar que las horas de trabajo son en realidad horas de empleo de la fuerza de trabajo y el salario, el valor para producir esa fuerza de trabajo, no el valor del trabajo. No el valor del trabajo desempeñado por el trabajador. Siendo la fuerza de trabajo una mercancía, su valor se puede también medir en lo necesario para su reposición, es decir, lo necesario para que el trabajador y sus futuros reemplazos puedan existir y reproducirse, así como para volver al trabajo cada nuevo día. Este es el costo que tiene que pagar el empleador para mantener vivo y fuerte al trabajador y a sus reemplazos. Dicho de otra manera, al obrero no se le paga, esto es fundamental, al obrero no se le paga por lo que produce, sino en principio con arreglo a lo que él vale como fuerza de trabajo. No se le paga por lo que produce. Si al día hace un televisor, se le pagara por lo que vale el televisor, no, sino porque trabajó, nada más porque trabajó. Al obrero no se le paga por lo que produce, sino en principio con arreglo a lo que él vale. El valor de su fuerza de trabajo será mayor si tiene una especialización. Además, al obrero al que se le paga un salario basado en el valor de su fuerza de trabajo, no en lo que produce, basado en el valor de su fuerza de trabajo, es diferente al valor de su fuerza de trabajo por las diferencias de género, edad, las condiciones geográficas del país en el que vive, al sector en el que trabaja, así trabaje de merolico, haciendo ruido en la calle, al sector en el que trabaja, si no es merolico, es torturador, así, esos sí me merecen respeto, no los merolicos. De nuevo, al obrero al que se le paga un salario basado en el valor de su fuerza de trabajo es diferente al valor de su fuerza de trabajo por las diferencias de género, edad, las condiciones geográficas del país en el que vive, al sector en el que trabaja y también con arreglo a ciertas oscilaciones por la oferta y la demanda de este puesto de trabajo. Esto es claro, no es lo mismo lo que gana aquí que lo que gana en Estados Unidos. La plusvalía, esto es lo básico. La plusvalía existe porque el trabajador labora más tiempo del necesario para producir y reproducir su vida. Se le paga porque coma y se vista junto con los reemplazos. Qué horrible dicho así. Pero se le pagó lo suficiente para que viva junto con sus hijos. Y se logra, si son 8 horas, se logra en 4. La plusvalía existe porque el trabajador labora más tiempo del necesario para producir y reproducir su vida, por lo cual se define como la diferencia entre su jornada laboral y el trabajo necesario, igual al valor de la fuerza de trabajo, multiplicando a la expresión monetaria del tiempo de trabajo. Más claramente, lo que él gana, saca lo suficiente de la canasta básica a estas alturas, mínimo de la canasta básica, para él y su familia. 4 horas, en 4 horas, se le pagan 4 horas. Tasaron los patrones
valen 4 horas su fuerza de trabajo. Valen 4 horas, se les pagamos. El resto es gratis y el resto lo recibimos nosotros. Ahora, aquí viene una serie de operaciones aritméticas para que la entendamos. A ver si, miren, supongamos que el trabajo socialmente necesario para producir los bienes que el trabajador y su familia necesitan para vivir durante un día es de 4 horas y el salario del trabajador es igual al valor de su fuerza de trabajo. Su fuerza de trabajo está tasada en 4 horas. Teniendo además en cuenta que el capitalista busca alquilar la fuerza de trabajo por la mayor cantidad de horas posible, aunque la extensión de la jornada laboral dependerá más que nada de regulaciones legales y de la fortaleza gremial de los trabajadores. De eso dependerá 8 días. Hay países en donde ya no se trabaja de lunes a jueves y tienen grandes salarios, pero sigue siendo circunstancial. Teniendo en cuenta que el capitalista busca alquilar la fuerza de trabajo por la mayor cantidad de horas posible y que es dueño de todo lo producido en su empresa, todo lo que se produce, él es dueño, hace trabajar más al obrero, tasando su comida, su vestimenta y la de sus hijos y la esposa en 4 horas. El resto es para él. Ahora, el valor creado por este plus trabajo materializado en el plus producto es el plusvalor, el cual es apropiado gratuitamente por el capitalista. El plusvalor entonces es tanto la forma específica que adquiere el plusproducto bajo el régimen de producción capitalista como la base de la acumulación capitalista. Vamos a ver al rato cómo a estas alturas, dice Mencera, para amacizarse en el puesto, no más, que debe haber un 20%, vamos a poner un 100%, pues estamos jugando, estamos platicando, de aumento al salario. Y dicen los productores, aquí tengo las noticias. Bueno, pero que suba la producción para que no haya inflación, que suba la producción. Ah, entonces tu plusproducto, tu plusvalía es intocable. ¿Quieres más dinero? Trabaja más, produce más y tú financiarás tu aumento de salarios. La plusvalía no se mueve. La ganancia está asegurada. ¿Quieres más? Produce más, pero de las 4 horas se te puede dar un poco más si produces de las 8 horas. Se te puede dar más. Produces 8 horas, se te pagan 4 horas, pero produces más en 8 horas, entonces se te da un poco más en 4 horas. El valor creado por este plus trabajo, materializado en el plus producto, es el plusvalor, el cual es apropiado gratuitamente por el capitalista. El plusvalor entonces es tanto la forma específica que adquiere el plusproducto bajo el régimen de producción capitalista como la base de la acumulación capitalista. Por ejemplo, si la jornada laboral es de 8 horas y en 4 el obrero reproduce el valor de su fuerza de trabajo, la masa de plusvalor es el valor de lo producido por estas 4 horas de plus trabajo. Si el capitalista, fíjense en esto, si el capitalista contrata a 10 trabajadores, la masa plusvalía será 40. 4 horas gratuitas, 10 trabajadores,
40 horas gratuitas. Si el capitalista... Ahora, esto es porque la masa de plusvalor se define del modo siguiente. Ni le entiendo ni le entenderíamos. P, como no le entendí, puse la calificación para mi P igual a M por T menos L. No, es difícil. Pero quitamos hacemos a un lado a Pitágoras y seguimos. El valor absoluto y el plusvalor relativo son las dos formas que poseen los capitalistas. Este es muy importante, miren. Plusvalor absoluto y plusvalor relativo. Aquí está en qué consiste. Para aumentar la tasa de producción y la masa de plusvalía que se obtiene. Bueno, el tiempo de reproducción del valor de la fuerza de trabajo sigue siendo 4 horas, esa es la base. Pero el tiempo de trabajo aumenta de 4 a 6 horas si se logra que se haga en 2 horas lo que se debe hacer en 4. Si trabaja más rápido el obrero, que se haga en 2 horas lo que se hacía en 4. O que en las 4 horas se haga el doble de trabajo que se hacía antes. Que en menos tiempo se haga lo mismo o que en el mismo tiempo se haga más. Entonces, ese es el trabajo plusvalor relativo. Aumentar la masa de plusvalor aumentando la fuerza productiva de trabajo. O sea, lograr que la fuerza de trabajo produzca más en el mismo tiempo, o que produzca lo mismo en menor tiempo. Por ejemplo, y oigan esto, si la fuerza productiva del trabajo se duplica, el valor de la fuerza de trabajo se reproducirá en 2 horas en vez de en 4, y siempre pagando un salario de 4. Y el plus trabajo aumentará de 4 a 6 horas, ya 2 horas más para el empleador, porque se hizo el trabajo en 2 horas o porque en 4 horas se hizo el doble de trabajo. El plus trabajo aumentará de 4 a 6 horas, lo cual esta par de líneas las entendí rápido, en menos de día y medio de estar, lo entendí, que viene así, lo cual, asumiendo que la jornada laboral sigue siendo de 8 horas, esto permite elevar la tasa de explotación del 100% al 300%. Entendí que 6 horas con el doble y demás, hasta que entendí que con este valor productivo, este valor relativo del trabajo, a un obrero ese obrero produce 300% más que en lo tradicional. Eso, un obrero. Ahora piensen en Slim y los obreros que tienen. Este es el horror. Voy a repetir esto y en su casa cada quien puede hacer las cuentas. A mí me cuadraron, como les digo, en día y medio, y que hasta tomaba yo vitaminas extra a ver si podía. Por ejemplo, si la fuerza productiva del trabajo se duplica, el valor de la fuerza de trabajo se reproducirá en 2 horas en vez de 4, y el plus trabajo aumentará de 4 a 6 horas, lo cual, asumiendo que la jornada laboral sigue siendo de 8 horas, permite elevar la tasa de explotación de 100%, 4 y 4, a 300% en cada trabajador. Esto lo sabemos, pero lo digo minuciosamente, y yo logré procesarlo. El aceite vale 100 pesos.
el obrero con su fuerza de trabajo alquilada vale 100 pesos. ¿Quién nombra los 100 pesos? En este caso, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.